Bienvenidos y bienvenidas a Tertulias en el Coliseo Podestá, un espacio para pensar, reflexionar y conocer sobre el quehacer teatral. Dicen que con una campana Leónidas Barletta dio origen al teatro independiente en el mítico Teatro del Pueblo. Identificado con un discurso claro de resistencia y alternativa, nació para quedarse y hacer su camino. Prolífico en estéticas, en públicos, en artistas y en espacios que albergaran su existencia, el teatro independiente fue alumbrando cada vez más y más salas identificadas bajo su lema. En nuestro país, un número inmenso de espacios de autogestión continúan todavía aquel legado. Y si de teatro independiente hablamos en la ciudad de La Plata, en esta tarde tenemos el enorme placer de recibir aquí en el Coliseo Podestá a dos teatristas locales, miembros de ATEPLA. Bienvenido Daniel Gismondi y Adriana Sosa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gastón? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por el espacio que nos estás brindando. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, este es un lugar para compartir con el público, con los espectadores y las espectadoras, en este tiempo en que nos tenemos que quedar en casa, invitarlos a conocer un poco la cocina y también algunos métiers que tienen que ver con el teatro, más allá de las grandes salas de teatro que hay en nuestro país. Lo primero que les quería preguntar, Daniel, y te hago esta pregunta, antes de hablar de teatro y antes que nada, el teatro, ¿independiente de qué? Bueno, yo lo que digo siempre que en el teatro más que nada es donde se ve cómo todos los factores que intervienen en la producción artística infieren en un resultado artístico al final, ¿no? Entonces, digamos, ya la característica de un teatro autogestionado, un teatro que se propone a sí mismo una inercia de gestión propia, el resultado final tiende a ser de una manera en particular, que generalmente eso después alimenta a otras formas teatrales más de producción y de grande producción. Fíjate que generalmente el camino de la gran producción es desde una autogestión, desde un teatro más autogestivo, donde incluso los grandes maestros del teatro han trabajado con una bombita de 25 watts, y a partir de ahí se va como amplificando, se va haciendo como un resonador de la teatralidad, hasta alcanzar un teatro con muchísima más producción. Hay muchísimos casos. A mí ahora me viene a la mente, por ejemplo, La Fura dels Baus, que es un grupo catalán que en este momento es de los mayores puestistas de ópera que hay en el planeta, y partieron también de un grupo de teatro independiente con una propuesta de ideas creativas muy original y muy propia, trabajando con los elementos con los que contaban en el momento, y todo ese movimiento artístico se fue como retroalimentando y deviniendo en lo que ahora es la Fura del Baus, que es una mega empresa a nivel mundial. Yo digo, ahí es donde, digamos, el teatro independiente no es esa cosa que queda en el barrio, en lo chiquitito. Yo digo que al revés, que es el semillero de lo que después va a ser las expresiones artísticas y las grandes vertientes de movimientos artísticos que después se ven en las grandes producciones. Un poco es esa la sensación que tengo de los procesos que se van dando en el teatro independiente, este teatro autogestivo, ¿no? Clarísimo. Adriana, te hago una consulta. Nosotros habitualmente encontramos en periódicos, en revistas de cultura o de espectáculo, muchas veces la denominación teatro comercial, teatro oficial y teatro independiente. ¿Son tres cosas diferentes o son tres caras de la misma cosa? ¿Qué pensás de esto, Adriana? Bueno, en principio todos tienen el común denominador de ser teatro, de participar, o en épocas no de pandemia, de participar del convivio. Y después yo creo que son tres formas diferentes, un poco enlazado con lo que decía Daniel recién, de realizar teatro, que comparten intrínsecamente la estructura, es la misma. Lo que tienen diferente
es modalidades de producción diferentes. Y a veces eso también implica destinatarios que no siempre son los mismos. Pero más allá de la formalidad de la producción o de algún destinatario que si va a haber una cosa no va a haber la otra, ojo que hay gente que va a ver a veces teatro comercial, a veces teatro oficial, a veces teatro independiente, hay gente que no tanto, pero intrínsecamente todo es teatro, obviamente tiene la misma matriz, digamos. Después, si los elementos de producción son condicionantes de algunos resultados estéticos, y probablemente cuando hay menor capacidad de producción económica, hay que imaginar estéticas al alcance de los y que se agudiza, pero son lo mismo, distintas modalidades de lo mismo, volviendo a la pregunta. En relación a esto que decía Adriana, Daniel, te quería preguntar a vos si pensás que el teatro independiente tiene una estética que lo define. Digo, ¿existe una estética del teatro independiente o es puro prurito eso? No, yo creo que va variando con los momentos. Como te decía antes, me parece que el teatro independiente es mucho más experimental que otras formas de producción teatral, que están ya ancladas, digamos, en un preconcepto de cómo va a ser la obra, para el cual se tienen que juntar recursos y se convocan a determinadas personas. El teatro independiente en ese sentido es más como una especie de crisol donde se está cocinando algo que no se sabe bien qué es hasta que empieza a tomar determinada forma. En ese sentido, yo creo que va pasando también por las inquietudes intelectuales y estéticas de cada época, ¿no? Uno que es más viejo vivió procesos donde dice, el teatro es esto, esta es la verdad del teatro, y corre detrás de eso desesperado, dedica miles de horas, millones de horas, se armaban en aquella época grupos prácticamente militantes de esa idea estética, y hasta que esa idea es como todas las ideas, y por suerte evolucionamos y vamos cambiando de ideas o aparecen ideas nuevas, van quedando atrás y va quedando viejo, digamos, lo que es nuevo hoy, mañana es viejo. Y bueno, el arte es eso, ¿no? Es esa permanente, esa búsqueda de una verdad que es una verdad que no existe en términos concretos, es la verdad de ese momento artístico, de ese momento de concreción de una idea. Y en eso el teatro independiente tiene, al estar librado, digamos, de las formas de producción más convencionales, tiene, así como tiene menos recursos para la producción, tiene más libertad para buscar, para pensar, para imaginar esos mundos, esas ideas creativas hacia las cuales ir. En ese sentido también han variado mucho los tiempos, porque en lo que era, qué sé yo, en los años 80, en los años 90, digamos, la cantidad de tiempo que se le dedicaba a una idea, a un concepto de teatro o de forma estética, es muy diferente a lo que hay ahora, que estamos muchísimo más informados, más conectados, y a la vez es como más como una especie no llamarlo liviandad, porque en realidad también hay un compromiso muy grande en todos los que trabajan en teatro, pero digo, como que se está menos tiempo con los conceptos y se está permanentemente como yendo a otras verdades, a otras búsquedas. Como que los periodos son más cortos ahora en esas búsquedas estéticas. Y así que es muy mutante, yo no diría que hay una estética propia del teatro independiente, sino que hay como distintos momentos, ¿no? Como también hay distintos teatros, digo, el teatro no es uno, hay teatros, según la mirada sociocultural desde la cual se está produciendo el hecho teatral, ¿no? Entonces, en ese sentido también en el teatro independiente hay como teatros independientes, diferentes, ¿no? Buenísimo, Daniel. Adriana, Daniel, la ciudad de La Plata
es una de las capitales de nuestro país con mayor cantidad de actividad teatral independiente. Y a su vez, nuestro país es reconocido mundialmente por la enorme cantidad de espacios de salas de teatro independiente. Por supuesto que la ciudad de Buenos Aires, por una cuestión demográfica obvia, es donde tiene gran acumulación de espacios, pero sin embargo la ciudad de La Plata es una de las grandes ciudades de nuestro país con mucha actividad independiente. Y en lo personal pienso y siento, además de los que somos de mi generación, por generaciones anteriores, que nuestra ciudad estuvo muy vinculada a la historia del teatro independiente. Digo, una ciudad en donde el teatro independiente ha marcado historia y viceversa. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan ustedes o de gente que estuvo antes que nosotros? ¿Por qué piensan que la ciudad de La Plata ha estado tan vinculada con la historia del teatro independiente? Bueno, yo creo que la ciudad tiene mucho movimiento cultural en general. Como consecuencia de esto, también tiene mucho movimiento teatral, pero también hay mucho movimiento en bandas de música, también hay mucha pintura, también hay, creo yo que influye tener una universidad de arte, tener una escuela terciaria de arte, digamos, están los semilleros en La Plata. No obstante, cuando los semilleros estuvieron cerrados por la dictadura, siguió vivo en la forma en que se podía la actividad, ahora hablando estrictamente desde lo teatral, que es lo que yo más conozco, ¿no? Y, y creo que el teatro se hacía en pequeños lugares, con grupos de gente reducido, y de alguna manera fue una resistencia. La vuelta a la democracia también era alquilar un localcito, lo que se pudiera, entre varios, una casa vieja, acondicionarla, armar. Acá tenemos, quiero nombrar a un compañero que es un eterno realizador de salas, que debe haber armado 3 o 4 salas en su vida, que son Omar Musa, que él con sus manos hizo varias salas de esta ciudad. Y bueno, y siempre fue así, como un lugar de resistencia al teatro, bueno, vamos a volver. Y como en este momento, lo siento, yo estoy absolutamente segura que el teatro va a volver, que el convivio teatral va a volver, digo que ahora estaremos en etapas atravesados por los streaming y buscando cómo adecuar un lenguaje a un formato, ¿no? Pero que cuando se pueda el convivio va a volver, porque es inherente al teatro y estoy segura que va a resolver y va sintiendo. Eso es lo que me parece a mí. Le quiero contar al público que nos está acompañando hoy que Daniel Gismondi está vinculado a uno de los tantos espacios que hay en nuestra ciudad, que se llama Espacio 44, y Adriana Sosa está vinculada al Viejo Almacén El Obrero, otra hermosa sala de nuestra ciudad. Adriana y Daniel, ¿cómo es gestionar un espacio de teatro independiente en general? Después hablaremos de nuestra ciudad, pero ¿de qué se trata tener la sala de teatro? ¿Cómo se llega uno a meterse en ese berenjenal? Sería la pregunta correcta. Pero en realidad es todo un proceso, como decía Adriana, que arranca de una época en la cual no existían espacios de trabajo y el lugar del teatro era parte de esa producción futura, digamos. Entonces uno se abocaba a crear el lugar era parte de la actividad teatral, digamos. Yo también he participado en la creación de diversos espacios teatrales, donde lo natural era, digamos, no ir a actuar, sino agarrar un serrucho y un martillo y ponerse a armar, subirse a una escalera y colocar cables, tirar cosas, hacer tareas que normalmente un actor no hace, pero sin embargo formaban parte de esa teatralidad. Digo, la teatralidad comenzaba en la creación del lugar donde iba a ocurrir. Digo, eso también es un concepto que le dio a la ciudad de La Plata, al teatro platense, sobre todo porque hubo, como decía Adriana, distintos focos de creación que generaron diferentes espacios en una época donde no había teatros. Y
En el caso mío, por ejemplo, la gran experiencia fue el Teatro Princesa, cuando Kiko García me convocó como músico y actor para formar parte, y realmente fueron años de trabajo donde armamos 3 salas adentro del Princesa, y fue una locura así desbordante, así en tamaño y en cantidad de producción. Digo, y en mi caso, después cuando ese proceso llegó a su fin, desembocó en, digo, yo, esta es mi vida, la tengo que seguir haciendo, y formé Espacio 44, digo, el espacio donde hace 14 años que estoy trabajando. Pero tiene que ver con esa idea, ese concepto de que la teatralidad tiene mucho que ver con el lugar del teatro, en el teatro independiente, que no necesariamente es una sala a la italiana, con cortinado, sino es un espacio a donde ocurren el hecho teatral. Y ahí es donde también eso impacta directamente en la estética que está produciendo, el resultado estético que está al final de ese camino de producción, ¿no? Adriana, te quería preguntar, ¿qué dificultades se afrontan a la hora de llevar adelante la autogestión de un espacio de teatro independiente? Bueno, muchas, pero dificultades económicas de diversa tipo e índole, pero no solamente económica, o sea, nosotros en el caso del teatro en el que yo estoy, el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, tenemos la suerte de que el edificio es de la ONG, nosotros somos una ONG, y el edificio pertenece a la ONG, no pagamos alquiler, pero los grupos que pagan alquiler tienen problemas no solo de alquiler, de servicios, y todos tenemos problemáticas con la habilitación municipal, los que tenemos la habilitación tenemos que renovarla, los que no tienen la habilitación que tienen que sacarla, hay problemáticas que tienen que ver con temas más de trámites que son complejos, y después hay otras problemáticas que ya no tienen que ver con lo económico, que a veces es difícil la difusión de nuestras actividades, es muy a pulmón, digamos. Nosotros hacemos difusión, todos tenemos nuestras páginas de Facebook y promocionamos en nuestras páginas y replicamos y qué sé yo, pero siempre llega, yo creo que Facebook, no solo los teatros, Facebook es bastante endógeno, o sea, siempre llega a la misma gente con la que vivís compartiendo en Facebook. Entonces, hay como núcleos, y como que a veces cuesta traspasar esas barreras de los núcleos de Facebook. Entonces, la difusión se hace difícil. Eso ocasiona que a veces los tiempos de ensayo, costos de ensayo, qué sé yo, no siempre se ven redituados en el tiempo que podés estar dando una función o la cantidad de gente que va a verte. Ni hablar esto en tiempos normales, ni hablar lo que va a ser la vuelta después de esto, cuando hay gente que va a tener temores por la salud, desde ya más allá del protocolo sanitario que se aplique, y también problemas económicos. Yo creo que es importantísimo que haya algún tipo de política pública, no sé, nación, provincia, eso se pensará, pero políticas públicas que hagan fomento al ir al teatro, que se fomente el hecho de ir a una sala a ver teatro, porque no va a ser fácil el retorno. Bueno, más o menos. Buenísimo, Adriana. Buenísimo. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, yo le quiero contar a quienes nos están acompañando en esta tarde que en nuestra ciudad, además de estas 2 salas, de estos 2 teatristas que aquí están con nosotros, hay muchas otras salas más. Y hay una de las tantas organizaciones, porque no es la única, hay una organización que se llama ATEPLA, Asociación Teatristas del Plata, que nuclea a algunas de las tantas salas de teatro independiente en nuestra ciudad. Y ahora ustedes pueden ir viendo aquí abajo el graph que va a aparecer, y desde el Coliseo Podestá los invitamos a que entren a esta dirección que están viendo para conocer las direcciones, los lugares, los nombres de las salas de teatro independiente. No se van a arrepentir. Ingresen a la página web
y conozcan a las salas. Daniel, ¿qué es ATEPLA? Bueno, ATEPLA surge un poco como consecuencia de lo que recién estaba contando Adriana, digamos, de las dificultades con las cuales nos íbamos encontrando los que gestionábamos un espacio teatral. Empezamos a nuclearnos a finales de la década del 90 en grupos formábamos como grupos de charla, asambleas, donde veíamos qué se podía hacer, cómo podíamos solventar determinadas dificultades que íbamos encontrando, hasta que finalmente, un poco a raíz de que el Instituto Nacional de Teatro, cuando se creó, que empezó a vertir una cantidad importante de políticas públicas ya más direccionadas al fomento, nos propuso que los teatristas se nuclearan en asociaciones por regiones, como para poder gestionar desde el instituto a través de las asociaciones. La gestión a través de las asociaciones no sirvió, ¿no? Fue algo que no se concretó nunca, pero sí sirvió para que se formaran asociaciones. En toda la provincia de Buenos Aires pasó esto, se formaron asociaciones en distintas regiones. En la región de La Plata formamos ATEPLA, en el año 2003 aproximadamente. A partir de ahí empezamos a reunirnos, a ver problemáticas relacionadas con la seguridad de las salas, con cuestiones que tenían que ver, bueno, había un mundo por recorrer porque no existían ordenanzas, por ejemplo, a nivel municipal, que regulara la actividad de las salas de teatro tal cual eran, que no sea una sala comercial, digamos, una sala de teatro independiente, no estaba contemplado dentro de las ordenanzas del municipio. Entonces, una de las tareas fue empezar a imaginar una ordenanza, empezar nosotros a proponer distinta normativa como para darnos a nosotros mismos seguridad con respecto al uso del espacio y a los espectadores, y también tener un marco desde el cual desarrollarnos. Y también, bueno, el intercambio de las grandes preguntas, como por ejemplo, cómo traer público, cómo crear espectadores, cómo generar una escuela de espectadores, digamos, un montón de cuestiones que son permanentes, que no terminan en un proceso, sino que es un proceso continuo, digo, son las grandes preguntas, cómo difundirnos, cómo, en un momento ATEPLA, en una época que no había internet, no había todavía una gran difusión a través de las redes sociales, hacíamos una cartelera impresa que se colocaba en cada sala con toda la programación de todas las obras que se estaban dando ese mes en todas las salas. Entonces, de esa manera también empezábamos a crear como una identidad teatral de la ciudad, que nos parecía importante que el público supiera que había otras salas, además de la que había ido a ver la obra. Luego Internet y todo esto empezó a facilitar mucho la tarea de poder difundirnos, tener una página web, tener un Facebook y empezar a hacer eventos como la Noche de los Teatros, que ya vamos por la edición número, que este año no se pudo hacer, obviamente, por el tema de la pandemia, pero que no descarto que en un futuro, aunque sea, hagamos una versión virtual de la Noche de los Teatros. Pero ya vamos por la 8ª edición, ¿no? De la Noche de los Teatros, yo no estoy, el tiempo así como se me ha escapado tan rápido en estos años. Creo que vamos por la 8ª edición de la Noche de los Teatros, que es un gran evento masivo de la ciudad, que da visibilidad a las salas de teatro independiente y trata de amplificar un poco para el espectador que por ahí no está enterado que existe esa actividad. Y pasa mucho que, por ejemplo, con respecto a esto, ¿no? El espectador que por primera vez entra a la sala de teatro independiente, es muy lindo verlo, el proceso que hace y que después queda aprendido y ya descubrió otro mundo, descubrió una posibilidad de salir, de ir a ver algo distinto, de estar en un espacio que es entretenido, que es constructivo. Así que en ese sentido también ha sido muy productivo ATEPLA desde ese lugar de salir a buscar espectadores, no quedarnos en algo tan cerrado de los teatristas y de la cosa tan endogámica del teatro, ¿no? Adriana, recién Dani decía, y doy fe también, de las caras, las expresiones, por lo general positivas y muy
muy gratas de las personas que ingresan por primera vez a una sala de teatro independiente. Yo siempre digo que los teatros son como jugueterías, ¿no? Como a la vista de un niño o de una niña, porque nos invitan a ponernos un rato en otra realidad, en otra frecuencia de pensamiento. Dicen algunos, yo también me sumo, de que el teatro independiente es un sentimiento. ¿Pensás que es así, Negra, que el teatro independiente es un sentimiento? Eh, sí, un sentimiento, seguramente un estado, sí. Y yo creo que coincido con que tiene que ver mucho con lo lúdico y tiene que ver mucho con el gozo y que si vos no, digo, en lo que lo hacemos, ni hablar, yo ahora como actriz hablo, para mí es algo de mucha libertad trabajar en ensayar, en los procesos de ensayo, de construcción de personajes, de creación de vínculos, que es un juego, es recuperar la capacidad lúdica y la capacidad de gozo. Y creo que también para el que va a verlo, eso es ni hablar de los que los realizamos a la actividad, ¿no es cierto? Y el que va a verlo comparte esto, porque cuando vos estás en el mismo lugar que el actor, la energía que fluye entre el que está viendo y el que está actuando, es como que se mancomuna energía, ¿no es cierto? Y nosotros, los que estamos arriba del escenario, sentimos la energía del público, y eso a veces vemos que sentimos más energía y a veces menos energía, y tiene que ver con por ahí, y eso hasta modifica funciones, porque es como un ida y vuelta, la energía que tienen los actores va hacia el público, la del público retrotrae a la del actor. Esto es algo que un streaming jamás lo va a. Por eso yo estoy segura que va a volver el teatro como lo conocemos, como lo conocíamos. Ok. Bueno, yo reitero otra vez en esta tarde la invitación a quienes nos están viendo que vayan a descubrir las salas de teatro independiente hermosas, interesantísimas que tenemos en nuestra ciudad de La Plata. www.atepla.org, ahí van a encontrar las direcciones de todos los hermosos espacios. Daniel, para ir terminando, vamos a suponer una convención, al menos dicen los libros de teatro, que el teatro comenzó en Grecia y que los primeros registros son del 500 antes de Cristo. Estamos ya a 2500 años de historia de un teatro que se revolcó por inquisiciones, por dictaduras, ahora por COVID-19. ¿Cómo te imaginas el teatro independiente del futuro, pero de un futuro lejano? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Bueno, mira, yo lo que creo que el teatro es como vos decís, pasó por todas las situaciones que hubo en el planeta y sin embargo siguió creciendo, siguió evolucionando, siguió siendo una forma de expresión. Yo creo que mientras haya seres humanos, haya personas, haya un convivio, una posibilidad de estar dos personas, va a haber teatro, o sea, una le va a explicar a la otra a través de la gestualidad y a través de elementos teatrales algo. En el futuro, yo no sé si va a inferir tanto el tema tecnológico, que uno siempre se imagina, relaciona futuro con tecnología. Yo creo que quizás pase lo contrario, quizás el teatro sea como una vuelta a lo esencial que tenemos, que es la comunicación presencial y gestual. Digo, que es algo que está desde que el hombre empezó a tener cultura, desde que empezó a transmitir saberes, empezó a utilizar la palabra, el gesto, digamos, la reunión en torno al fuego, digo, yéndome en lugar de hacia el futuro, hacia el pasado, como para poder ver el futuro. Me imagino que también, no me imagino un futuro con un teatro tecnológico, al contrario, yo me lo imagino como que el teatro es ese lugar, eso que uno hace cuando uno, ahora estamos viviendo en un momento de imposibilidades, todos soñamos con un lugar
donde poder estar con la naturaleza, el contacto digo, es como, en realidad uno no se imagina estar en un lugar lleno de computadoras y como el lugar ideal, digo, no se imagina un lugar súper tecnológico como el mundo ideal. Al contrario, cuando uno se imagina una vuelta a lo más sagrado que hay en la naturaleza, a encontrarse con lo más esencial que tenemos como especie humana. Y yo creo que en eso el teatro no va a ser ajeno, el teatro a futuro va a mantenerse en una línea de ese contacto que hay con la humanidad que tenemos todos, ¿no? Lo tecnológico ahora es una herramienta que nos va a permitir por ahí quizás arrancar en esta segunda etapa con streaming o con alguna cosa que va a ser como una especie de muleta para salir caminando, pero cuando empecemos a caminar, vamos a caminar con los pies descalzos. Qué bueno. Quisiera agregar algo a lo que dice Daniel. A mí me parece que, ahora, pensándolo a raíz de lo que dice Daniel, creo que la prueba viviente de que el teatro va a subsistir es este encierro y este streaming permanente que tenemos, esta intermediación virtual permanente que tenemos, que ha generado que la gente tenga necesidad de encuentro. O sea, la prueba de que lo tecnológico no puede suplir al encuentro humano, creo que la tenemos hoy. Hoy la estamos viviendo, percibiendo cada uno de nosotros en el cuerpo. Tal cual. ¿No? Tal cual. Les quiero hacer una pregunta íntima a cada uno de ustedes. Y voy a ser yo el primero en responder. La pregunta para ustedes es, ¿qué espectáculo, qué obra de teatro independiente de nuestra ciudad recuerdan con cariño, o que abraza el alma de ustedes? Digo, alguna de la que hayan participado, Dani como director, Adriana como actriz, o de otra sala, o de otro colectivo de teatreros de nuestra ciudad. Voy a empezar yo, y yo recuerdo siempre, yo era muy chico, y en Diagonal 74, entre 3 y 4, fui a ver una obra que se llamó Maluco, dirigida por Kiko García, y yo recuerdo que eso me produjo un impacto tan grande, pero tan grande, que creo que fue también uno de los espectáculos de teatro independiente que creo que marcó un poco mis ganas de dedicarme al teatro. Daniel y Adriana, ¿hay algún espectáculo que guardan así en su corazón desde algún lugar preciado o particular? Bueno, en lo personal, yo, por haber tenido la suerte de haber estado actuando y tocando en vivo en Maluco, también es Maluco la obra que a mí me marcó, como me marcó una trayectoria, así que digo, nunca quiero dejar de hacer esto. Es como la obra con la cual dije, esto es lo que quiero hacer para siempre, no quiero hacer otra cosa en la vida. ¿Adriana? Bueno, no voy a nombrar Maluco porque es una obra que es una bisagra en el teatro independiente platense para todos, para cualquiera. Pero sí, nombrando otras obras que a mí me marcaron y me decidieron a ir a estudiar teatro y a dedicarme a esto, una fue Marcha, de hace muchos años estoy hablando, y otra fue Fuenteovejuna, con Oroneto. Me parece que a mí fueron dos obras que me impactaron tanto que me acerqué a un curso de teatro. Y después de las propias... Si vale una segunda, tengo otra para agregar. Por supuesto. Yo ya voy a decir ahora una propia. De las propias, todas me gustaron, por supuesto, no quiero que ningún compañero ni director Pero la que yo la que recuerdo con mucho amor es Bitácora 14. Fue una obra que para mí fue un orgullo haberla hecho. Sí, Daniel, ¿cuál es tu segunda obra? Una segunda obra que yo estudié composición, me dedicaba a la música, y una obra que me abrió una mirada del teatro distinta, que yo había oído muchas veces a ver obras de teatro, pero que me impactó mucho fue Tragedia de una familia guaranga. La versión que había hecho Omar Sánchez de las del Barranco, en el pasaje de Dardo Rocha, en la sala B, utilizando todo un espacio inmenso que había en aquella época, antes de que fuera remodelada la sala,
que abriendo unas puertas se veía todo un pasillo para hacia el fondo, el espacio escénico era infinito hacia el fondo. Y me pareció maravillosa, una obra que a mí me motivó mucho para empezar a trabajar en teatro como músico. En ese momento empecé a trabajar mucho como músico en producciones musicales para obras de teatro. Por más que, bueno, me fui vinculando también a través de amistades de la época, pero se va armando, que el teatro tiene esa cosa amorosa también, porque es una cosa que también tiene una cosa de comunidad, de crear un espacio de gente que comparte la vida también, no solamente la experiencia del escenario. Por lo tanto, vamos a invitar una vez más a quienes nos están acompañando hoy a que vengan a compartir la vida desde un lugar muy lúdico, a las salas de teatro independiente de la ciudad de La Plata y también, ¿por qué no?, a los centros culturales que tiene nuestra ciudad. Está lleno de lugares, lugarcitos, con más luces, con menos luces, con alguna empanada rica para comer. Vayan a ver teatro independiente porque les garantizo que la van a pasar muy bien. Querido Daniel y querida Adriana, en estas tertulias acostumbramos a invitarlos a un ping-pong en breves frases según Gismondi y según Adriana Sosa. Si se animan y si tienen ganas, vamos a hacer este ping-pong. Empieza Adriana y después Daniel. Uno y uno, uno y uno, uno y uno. Brevísimas frases según nuestros queridos aquí amigos teatreros de la ciudad de La Plata. Vamos a comenzar. Adriana, ¿el éxito? El éxito. El éxito es una sensación absolutamente subjetiva que va cambiando con el tiempo. Lo que hoy es éxito, para mañana seguramente cambió y son otros los parámetros. Es algo, una sensación. Daniel. Yo digo que es una quimera, una gran mentira que nos hacemos creer como para seguir avanzando, para alcanzar nuevas metas, ¿no? Adriana, ¿el fracaso? Bueno, también es una sensación, al revés del éxito, que nos puede tirar a meternos para adentro o nos puede generar paralizarnos. Por eso me parece que más que éxito o fracaso habría que hablar de la persistencia, la tenacidad, ese tipo me parece que son más productivas que el éxito o fracaso, que son tan efímeros. Daniel, ¿el fracaso? Sí, yo también pienso, así como no creo en el éxito, no creo en el fracaso. Son como dos puntas que no tienen un absoluto. Me parece que el fracaso puede ser ese lugar también desde el cual podemos reflexionar para retomar las tareas con respecto a lo que fracasó y ver cómo evolucionarlo. Pero me parece que no podemos, no tenemos la posibilidad de quedarnos en el lugar del éxito ni en el lugar del fracaso. Me parece que tenemos que estar evolucionando permanentemente, y eso implica la desaparición de uno y del otro, porque no habría dónde llegar a un absoluto. Ok. Adriana, ¿el dinero? Parte de este sistema de vida, obviamente, una parte necesaria, importante, pero que no va a suplir, no te va a completar como persona, ni va a generarte la sensación de realización, a mi criterio, que tengas más o menos dinero. Por supuesto es necesario para vivir en este sistema, obvio. Daniel, ¿el dinero? El dinero yo nunca lo consideré como una meta a alcanzar, digo, como algo que se base en el desarrollo de mi existencia, pero tampoco lo desestimé nunca porque es lo que me da las posibilidades de poder desarrollarme. Y en ese sentido agradezco a la vida de que he estado siempre en un lugar privilegiado. Entonces también eso me ubicó siempre en un lugar solidario. Siempre tuve un concepto en ese sentido de abrir, de compartir y de tratar de ofrecer como forma de agradecimiento a lo que me ha tocado recibir, ¿no?
Adriana, la fantasía. La fantasía es como seguir jugando de grande, ¿viste? Es decir, bueno, podemos seguir, pido gancho, seguimos jugando. Sí, esencial para, para una vida en plenitud me parece la de seguir teniendo fantasías, metas, sueños, todo eso, ¿no? Dani, la fantasía. Es lo que me alimenta, es el alimento diario. No podría vivir sin fantasía, no podría vivir sin soñar, sin jugar, sin estar en ese mundo mental de soñar, de estar tirando, digamos, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo he fantaseado y lo sigo fantaseando. Adriana, el amor. Mira, los amores, diría yo, porque el amor es algo, claro, no, porque hay tantos amores tan diferentes, y todos son maravillosos, es un estado de plenitud. Los amores, yo en este momento vivo una relación amorosa hermosa con mi perra, nos amamos. Daniel, el amor. No, coincido con Adriana, son los amores, digamos, hay como distintas líneas de amor y pueden ser todas muy profundas. El amor con los amigos también, no solo con la pareja de uno que uno ama, que uno elige, sino también con los animales, puede ser, o con la tarea que uno realiza. Que yo digo, en eso también soy muy agradecido de poder estar haciendo el trabajo que amo hacer. Digo, es otra forma de amar, ¿no? Ok, Adriana, la muerte. Mirá, algo inevitable, triste, mejor tratar de pensar en todo lo que se puede construir en la vida y la muerte va a llegar, que llegue lo más indolora posible, nada Daniel, más. la muerte. Yo siempre he pensado en la muerte. De chico fui muy reflexivo con respecto a la vida, a la muerte. Y también la presencia, digo, el tener presente, no olvidarme de que está la muerte por delante, me hace vivir el momento y me hace vivir el proceso en el que estoy. Me ayuda pensar en la muerte, en pensar que no tengo que perder el tiempo, que tengo que seguir avanzando y tratar de realizar aquella fantasía para volver al tipo anterior, ¿no? Adriana, el miedo. Bueno, estamos como en el amor, ¿no? Los miedos son diversos, también cambian con el tiempo. Hay miedos en una etapa de la vida a la maternidad, cuando sos madre primeriza, tenés unos miedos bárbaros a un montón de cosas que le pasen a tu bebé, o que vos no puedas resolver como madre. Esos son miedos. Miedos cuando tenés hijos adolescentes, a cuando están en la calle, después tenés miedos a, no sé, hay millones de miedos. Por eso lo mejor es aferrarse a la fantasía y seguir los sueños. Y nada más, los miedos están ahí, qué sé yo, cambian, varían, hay épocas más que atacan más que otras, pero bueno, es parte de la vida. Daniel, el miedo. También, yo creo que forman parte de mis pensamientos, siempre los miedos están presentes, lo que no hacen es bloquearme, o sea, también me sirven como una especie de gimnasio, como para ejercitar la fuerza de voluntad para ejercer determinadas cosas, pero uno se enfrenta a los miedos a través de las acciones, a través de las cosas que imagina que empieza a hacer, los comienzos, sobre todo uno que no vive una vida tan rutinaria, digamos, que está siempre como empezando, siempre volviendo a empezar cosas que ya creía tener organizadas, las vuelve a comenzar, entonces ahí aparece todo un abanico de miedos que son nuevos. Entonces también está bueno como gimnasia para enfrentar la vida, ¿no? Tenerlos. Los miedos a veces te generan una adrenalina, en esto que decís vos, Daniel, que uno se está reinventando todo el tiempo artísticamente, estás todo el tiempo reinventándote. Y los miedos, acá hablando de lo artístico, te generan una adrenalina que es maravillosa. En realidad es maravillosa, hay que amigarse a veces con el miedo, porque cuando vos estás por entrar atrás del teloncito para entrar a una escena, el corazoncito y todos los actores decimos lo mismo, ¿por qué elegimos hacer esto? Hasta que das el primer paso arriba del escenario, por supuesto, ahí te olvidaste de todo. Últimas tres. Adriana,
La cultura. Oh, todo un programa para hablar de eso. La cultura es, ¿cómo hago una síntesis de esa? Es, es un producto de una sociedad, en este momento cada vez más globalizada, pero es un producto de los desarrollos sociales, tiene que ver con todo lo que hacen los individuos en esa sociedad, la cultura en un sentido más estricto como lo artístico, también es producto de un lugar y un momento de una determinada sociedad dada, y su legislación, y sus socios, y sus hábitos más religiosos, todo eso es cultura, y de ese enjambre de lazos entre esas cosas, también son hijos los productos que llamamos culturales, como ser el teatro. Daniel, la cultura para vos. Sí, yo coincido con Adriana, ¿no? Es el abanico de elementos sociales, políticos, económicos, que forman parte del entorno en el que estamos. Y también, digo, la posibilidad de visualizarnos a través de la cultura es como también el motor que nos lleva también hacia ese futuro de darnos identidad como grupo socioeconómico, sociopolítico, como grupo cultural, y poder avanzar juntos en una identidad que nos lleva hacia un crecimiento colectivo, ¿no? Digo que es como sería como el sobre que nos envuelve a todos como para poder armar el paquete ese que se llama patria, que se llama país, o se llama república, o como lo quiera llamar, y que nos da la identidad propia, ¿no? Y hace esto de que uno, teniendo posibilidades de irse a vivir a otro lado en algún momento de la vida, yo digo, he tenido oportunidades de emigrar, estuve viajando, estuve conociendo, y sin embargo eso que hace que vos extrañes tu lugar, extrañes volver a tu idioma, a tus cosas, a tus diagonales, y a tus inconvenientes también, porque digamos no todos son dentro de lo cultural que uno maneja son rosas, ¿no? Digo, también uno tiene algunas cuestiones que son negativas y que son para trabajar, y que eso también es un aliciente, digamos, un incentivo como para hacer cosas, ¿no? Digo, esto de que hay por delante cosas para modificar en ese entorno cultural que nos rodea. Últimas dos. Adriana, ¿el teatro? El teatro, mirá, a mí me formó, yo soy la persona que soy porque hice teatro, hace más de 30 años que hago teatro. Yo una vez comenté creo que en una entrevista también, yo también hago cine, hago documentales, y yo digo, el teatro es mi marido y el cine es mi amante, no puedo decir ninguno de los dos. Uno me formó, los amo a los dos de distinta manera, y los dos son esenciales en mi vida. Pero no, hablando seriamente, el teatro me hizo como persona, me dio identidad. Ok. Daniel, ¿el teatro en tu vida? Sí, a mí me pasó algo muy parecido a Adriana. Yo me formé en la música, yo me formé como músico, y a raíz de mi trabajo como músico descubrí el teatro y terminé sumergido en el teatro de una manera que es mi vida y es lo que guía mi identidad en este momento. Así que bueno, es como mi patria, para ponerle un... Ok. Adriana, para terminar, ¿el trabajo? El trabajo es una forma de, en el caso mío, que yo no trabajo de actriz, sino que tengo otro trabajo, con el cual, si bien trabajo mucho como actriz, pero digamos, mi trabajo principal, o mi fuente de ingreso principal es otra. Eso es el trabajo para mí, es mi fuente de ingreso principal. Después, la vida, los amores y los odios están todos puestos en el teatro, están ahí. Ok. Daniel, ¿el trabajo? Sí, yo en mi vida tuve también en un momento, en los años 90, como la decisión de empezar a trabajar y vivir del teatro. Fue obviamente un desafío casi inalcanzable,
por suerte pude organizar ciertos factores de la economía mía doméstica como para poder hacerme una base sobre la cual construir. Y sin embargo, con el correr de los años se fue volviendo así. Bueno, la idea de crear Espacio 44 fue crear un ámbito de trabajo, que el trabajo formara parte de este proceso teatral. Y realmente en eso me siento afortunado también, que tengo la posibilidad de poder estar ocupando en mi trabajo diario acciones que tienen que ver con el teatro. Lo demás tiene que ver con economía, con otras cuestiones que tienen que ver con cosas que son nada más que para completar factores económicos, pero lo que yo considero trabajo en mi vida es el teatro, es lo que disfruto además como trabajo. Querido Daniel y querida Adriana, en esta tarde hemos hablado cosas hermosas que tienen que ver con el sentimiento, con el amor, con los amantes también, como citó aquí Adriana, y el teatro enredado en todos estos sentires y el teatro independiente también. Para despedirnos, Daniel y Adriana, sé perfectamente que conocen el Teatro Coliseo Podestá, y quería preguntarles, a modo de cierre, cuando yo digo Teatro Coliseo Podestá, ¿qué sienten, qué imágenes, qué recuerdos o qué sensación tienen en relación a este edificio que tenemos la suerte de tenerlo acá cerquita, todos los platenses y las platenses? ¿Qué sentís, Adriana, cuando pensás en el Coliseo Podestá? Mirá, para mí el Coliseo, la primera imagen que me viene a la mente es post-dictadura, cuando ese edificio estuvo cerrado, y cuando un grupo de actores platenses nos organizamos para pedir la reapertura del Coliseo, y me acuerdo de la primera obra que se hizo después de que estuvo cerrado y desmantelado, ¿no? No tenía butacas, bueno, un montón de cosas. Me acuerdo de la primera obra que se hizo ahí, yo no recuerdo bien, porque hace muchos años, pero me parece que eran Conte y Piccone los actores, dos actores mayores, ¿no? Que ya no sé si están o no, pero bueno, dos actores mayores, y que fuimos un grupo de actores de acá de La Plata, nos sentamos en unas sillitas metálicas desplegables que había, y ese es el recuerdo, ¿no? Ese lugar que ocupamos, esa sensación de venimos a ocupar este espacio. Eso es la primera imagen que se me viene a la memoria de la historia mía con el Coliseo, ¿no? Qué lindo, Adriana. Daniel. A mí me pasa algo muy similar. Yo en esa época era músico, estaba estudiando en Bellas Artes, y se hizo un festival de música en las ruinas del Coliseo, que estaba cerrado, estaba tapiado, fue prácticamente como una ocupación forzosa, se sacaron las maderas que estaban en la puerta, qué sé yo, y se hizo un festival de música que tuvieron que poner tablones sobre el escenario porque tenía huecos enormes de podrida que estaban las tablas, y había que caminar por unas pasarelas para poder subirse para tocar. Fue una cosa peligrosísima, con un olor tremendo que había ahí adentro, pero me acuerdo que fue una cantidad enorme de gente, fue un festival, algo así muy, se había contratado una empresa de sonido, que había llevado sonido, qué sé yo, pero fue como un festival en las ruinas de un teatro, lleno de olor a humedad, ¿viste? De roña y de una cosa impresentable de la salubridad pública. Pero fue una experiencia hermosa y que me hizo sentir que pude poner un granito de arena para lo que fue la apertura, ¿no? En ese sentido, y después otro recuerdo que tengo muy lindo es de cuando yo ya en los años 80 estaba haciendo teatro y se convocó a los teatristas independientes. La primera convocatoria importante que hubo a teatristas independientes en La Plata, la hizo Piperkovich, que estaba dirigiendo el Teatro Coliseo en aquella época. Y fue una convocatoria enorme de teatro, fue una noche hermosísima, ya el teatro estaba funcionando, donde por primera vez se pudo armar también un colectivo de teatristas independientes, creo que fue el año 83, 84, por ahí, no recuerdo exactamente el año, pero fue muy lindo desde el encuentro. Yo en esa época estaba trabajando con Diana Feinstein, teníamos ahí
el taller de Diana, estábamos produciendo espectáculos, y fuimos con todo el grupo del taller y nos encontramos los distintos grupos que estábamos trabajando en la ciudad. Fue muy lindo ese recuerdo también del Teatro Coliseo. Así que también lo siento como un espacio propio, un lugar que es un poco mi casa también. Querida Adriana y querido Daniel, en nombre del Teatro Coliseo Podestá les quiero agradecer enormemente por este ratito que nos permitieron conversar con ustedes. Volvemos a lanzar la invitación al público, a los oyentes, a nuestros espectadores, que vayan a ver teatro independiente, que vayan a conocer todos los espacios bonitos, hermosos, y que nos invitan a disfrutar de la magia del teatro en las salas de teatro independiente de nuestra ciudad de La Plata. Muchísimas gracias, Daniel Gismondi. Muchísimas gracias, Adriana Sosa. Gracias.